¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, cumplo con mandarte el video que me solicitaste por la garantía de las Pico del Oro Irimo. Ahí tenés el código 634021-240. El problema que tienen, esta es más nueva, la que te estoy mostrando ahora, tiene muy poco uso. Y esta es un poquito anterior, pero bueno, me encariñé y me acostumbré a usarla de esta manera. El problema que tienen es que zafan. No sé si podés ver. Vamos a tratar de hacerte foco. Si te mandaba fotos, por ahí todos estos detalles no te los podía mostrar. La cremallera está como zafada. Ahí logré hacer foco. Está como zafada. O sea, y es una lástima. Es una herramienta que en mis tareas es muy útil. Bueno, tiene algunas cualidades por las cuales elegí la marca Irimo y la anatomía que tiene. Pero esta particularmente me duró muy poco. Zafa. Esta, de iguales características, dado la conformidad que tuve con la primera, compré otra. Pero bueno, zafó. Así que bueno, nada. Cumplo con mostrarte las unidades y te voy a mostrar, dado que lo venía corrigiendo como hacemos todos, apretando la tuerquita, pero créeme que se pone muy dura, no se desliza cómoda por la corredera. No es la función de la Pico del Oro que uno tenga que andar apretando la tuerquita. O sea, conozco de herramientas, créeme, sé cómo tratarlas, sé cómo cuidarlas, pero no es normal que pase esto. Espero que lo comprendas y bueno, no sé. Me comuniqué, como te dije, porque me dieron el enlace en la página de Irimo. Así que bueno, espero puedas contemplar el caso y no sé, darme alguna solución, dado que me voy a ver en la obligación de tener que comprar otra y me parece una lástima porque ya tendría tres y no quiero una cuarta. Sí me gustan mucho las herramientas, pero no zafadas y no de adorno, sino que sean funcionales. De hecho, la otra que tengo la jubilé a tiempo. Esta zafa en algunas posiciones. Estoy tratando de hacerte el video con una mano y con la otra tratar de utilizarla, cosa que a veces se dificulta un poco. Pero bueno, el problema es el que te estaba comentando. No sé si ahí lograste ver cómo se fue para abajo. Ahí está, ahí zafó. Y bueno, nada, no sé. Espero me des alguna respuesta. Disculpa el largo del video, pero es la única manera que tengo de lograr expresar y mostrarte en detalle lo que digo. Bueno, te agradezco una respuesta.